hay una orden o 5 órdenes de 5 jueces que no pueden seguir tocando la parte 5 del Tren Maya, y le vale madres a López Obrador. Sí, que sí. O sea, es una rata asquerosa. O sea, no puede ser. No puede ser que no digas, le hago caso a los jueces y le paro. Pero el problema son los remedios formales, los remedios legales. Sí. Institucionales. Pero si ves, por ejemplo, los dos son abogados. Las consecuencias legales ¿qué nos dicen? Cuando tú desacatas, digamos, una sentencia judicial, en primer lugar te pueden suspender. Después de desacato, pero también implica la destitución de tu cargo. Y no solo la destitución de tu cargo, sino la inhabilitación y la pérdida de tu libertad personal por desacato a una orden de un juez. Hay que aprenderle, volviendo al punto de la energía eléctrica, hay que aprenderle a las Seven Sisters, las empresas petroleras más grandes de los Estados Unidos, ¿no? ¿En qué están invirtiendo? Un poco ya lo decías tú, ¿En renovables? Sí, ellos no están invirtiendo en combustorio, no, están invirtiendo en energías limpias y en energías baratas, porque saben que la industria automotriz fundamentalmente está jalando hacia allá y van a tener que abastecer a las casas y a las empresas con energía, pero la energía no puede ser la tradicional. Por eso el hecho de que estemos construyendo una refinería que vale $25 mil millones cuando la industria automotriz tiene otra orientación. Cuando costaba 1,000. 1,000. Por eso. A ver, podíamos haber comprado no sé cuántas refinerías en Estados Unidos. ¿Cuántas quieres? Las que quieras, de Claro. 1,000. Y no nos hubiéramos estado tirado a la basura el ahorro de la nación en un país en donde el 42% de las escuelas de primaria carecen de servicios. Sí, servicios sanitarios, no tienen agua. No tienen agua. 42% de las escuelas públicas de la primaria no tienen servicios sanitarios, los pequeñitos. Y te platico lo de la IFA, lo del Chai Factory. Mañana es su segundo aniversario de apertura. Bueno, hubo el decreto de que los aviones que llevan carga descarguen en el Chaifa. Sí. Muy bien. ¿Y dónde ponemos nuestras mercancías? No hay bodegas, no hay almacenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Descargan en el Chaifa, se lo ponen en camiones de transporte para que se lo lleven a la Terminal 2 o a la 1 y ahí se guarden. Pero ¿qué pasa? Como las carreteras todavía no están muy bien terminadas y no están muy seguras, hay asaltos de mercancías. A ver, pero fuera de ahí, yo soy muy decía pendejo. que Es que no pueden ser tan pendejo. Yo decía hablo en serio. que la introducción Paco de Martín Carlos Moreno. Alarraqui era perfecta para hablar sobre el tema de la infraestructura, pero porque estamos hablando no solo de un aeropuerto de 14 puertas, en fin, sino estamos hablando de que tenemos ya que empezar a pagar. Claro, y ya estamos pagando el costo hundido, perdido totalmente de las tonterías del aeropuerto que cancelamos y después inundamos, ¿no? Sí. Y de repente se nos dice, no, lo que pasa es que es una zona protegida, es una zona natural protegida y ya están empezando a haber muchas aves, etcétera. No, lo que pasa es que lo destruyeron y después de tomar todo el metal y venderlo como fierro viejo casi. Como negocio. ¿No? Sí. Y después, los amiguitos de los hijos. Claro. No, y después lo inundaron. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que se diga hoy que es a ver, contéstame. Cuando pagamos, ya estamos pagando por algo que no nos quedó nada. No, que nunca se va a construir. Seguimos pagando los impuestos que se pagan del TUA en el aeropuerto, es para pagar una deuda de un aeropuerto que no se va a construir. Porque sacamos una hipoteca. Para que se entienda, sacamos una hipoteca de la casa que íbamos a construir,
lo poquito que llevábamos, bueno, no poquito, el 30%, decidimos derrumbarlo, pero la hipoteca permanece, porque el banco dice, oye, yo te presté, si tú construiste o no, ese es tu problema, a mí me debes la lana. me pagas. Entonces hay que pagar por la casa que no construimos. Pero luego rompimos el cochinito para construir una casita en un lugar muy lejano, sin infraestructura, sin nada, porque ahí es donde yo quería establecerse. Oye, pero es que se te olvida que los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, tú tienes que ver que haya el tránsito y que haya la espacio aéreo, etcétera. No me importa, lo quiero ahí, porque le voy a decir a los militares que lo instalen ahí. Y yo sigo instrucciones y lo hago, ¿no? ¿Y cuál es el costo? Los 400... Original, 65 mil millones de pesos. Sí, pero se fue al ¿Cuánto doble. Costó? 130. Sí, se fue al doble. ¿Quién se echó la lana? Bueno, el Chaifa. Agrégale que en todas estas obras, en Dos Bocas, en Tren Maya y en el aeropuerto, y eso lo tiene que saber muy bien Ángel, es lo ideal, o bueno, no lo ideal, lo que legalmente se requiere es que uno pueda auditar. Oh, sorpresa, están reservadas la información por 10 años, por seguridad nacional. Sí, ¿qué te parece? ¿Cómo va a ser? Seguridad nacional es que nos dejen ver en dónde tiraron el dinero, porque ahora requerimos ver lo que no se gastó en hospitales, carreteras, etcétera, en qué se tiró. Pero resulta que no lo podemos revisar porque está reservado 10 años. Paco Torres Landa, el problema es que esto es una burla, no solo a la gente, exacto, a todo, sino además al Congreso, porque el Congreso es fue el que autorizó los el que recursos. aprobó los recursos del presupuesto para asignarlos de una forma o de otra. Y sin embargo, hoy no puede el Congreso ni siquiera preguntar. Nada. Pero también la Auditoría Superior de la Federación podrían pararse y decir, oígame, nada de que están reservados. Pero está tomada. Está tomada la auditoría. Entonces, claro, la auditoría podría ampararse y decir, óigame, no, eso no es seguridad nacional. Estamos hablando del destino del ahorro público que no tiene que ver nada con la soberanía. A ver, Paco Martín Moreno, hay una orden o 5 órdenes de 5 jueces que no pueden seguir tocando la parte 5 del Tren Maya y le vale madres a López Obrador. Sí, que sí. O sea, es una rata asquerosa. O sea, no puede ser. No puede ser que no digas, le hago caso a los jueces y le paro. Pero el problema son los remedios formales, los remedios legales. Sí. Institucionales. Pero si ves, por ejemplo, los dos son abogados. Las consecuencias legales cuando... ¿Qué nos dicen? Cuando tú desacatas, digamos, una sentencia judicial, en primer lugar te pueden suspender. Después te desacato, pero también implica la destitución de tu cargo. Y no solo la destitución de tu cargo, sino la inhabilitación y la pérdida de tu libertad personal por desacato a una orden de un juez competente. O sea, ¿Y aquí por qué no? Pues a ver quién lo va a hacer. Porque no hay Estado de Derecho. Las instituciones que estarán encargadas de la persecución, en este caso, por ejemplo, sería la FGR. La Fiscalía General de la República indica que si hay un desacato a una orden de un juez federal, es un delito federal, y por lo tanto la Fiscalía tendría que actuar de oficio para ir y porque es una fiscalía autónoma, bueno, se supone, con unas comillas de este tamaño. Sí. Pero tú decías, por ejemplo, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General de la República, Fiscalías estatales, las que sean, quieras. Hoy están dormidas. No ves, no se mueven ni con el pétalo de una investigación. Nada. Mientras le saquean a los mexicanos los bolsillos, las autoridades encargadas de que esto no ocurra están tomadas. Dormidas. Y bueno, ve Murillo Karam. Bueno, sí. La mayor injusticia. Pero yo quiero regresar a algo que dijo Ángel, que es muy mundial. importante porque tiene la conexión con 2 de junio, que es la dinámica en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, que para mi gusto lo que más daño ha hecho este sexenio no es el presidente, es la aprobación bajo la fórmula, no se le mueve ni una coma, al decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que lo aprueba únicamente la Cámara de Diputados. Y es lo que ha generado que un dispendio que de otra suerte tendría que haber sido materia de negociación entre fracciones parlamentarias y decir, oye, ¿no le vas a meter ese dinero a la refinería? No nos conviene, vamos a negociar. Pero bajo la fórmula no se le mueve ni una coma, llevamos 5 presupuestos y seguramente vendrá otro más, en que no se le mueve ni una coma. Se aprueba en sus términos. Pero además, con enorme discrecionalidad. Ni siquiera puedes preguntar nada. Si es que sin comas, sin ninguna modificación, se respetó el criterio que estaba en el presupuesto. Porque
ya se volvió reservada la información. Sí. Pero el presupuesto sucede que es una ley. Pero por supuesto que es una ley. Entonces, como eso... Es la ley de presupuesto, eso así se llama. Así se llama. Y entonces violar la ley no tiene consecuencias. No, porque están tomados los órganos Pues sí. que deberían de vigilar esto. Es lo que no se puede, es una barbaridad. Es que está el mundo al revés, pero por eso, repito, vamos al 2 de junio. El volver a tomar el control, en que haya un Congreso que sea pluripartidista, donde haya discusión, donde haya parlamentarios, donde haya una revisión de lo que es lo que realmente le conviene al país, es fundamental. Yo no digo que sería más o menos importante que la presidencia, pero para mi gusto, devolver ese oxígeno democrático en el poder legislativo es fundamental. Porque imagínate que estos no solamente no quieren eso, quieren la mayoría calificada para destrozar nuestro régimen de división de poderes. Y no en sentido figurado, nos los están advirtiendo con todas sus letras. Queremos modificar y quitar INE, Poder Judicial, etcétera. Y no solamente eso, Tocayo, sino implica también la desaparición de la propiedad privada. Es decir, el objetivo de la constitución esta de supuesta izquierda, están proponiendo... Hasta para eso quieren llegar. A ver, Hasta la para eso, desaparición pero- de y una vez, qué bueno que lo tocas porque te lo iba a decir como responsable. Quiero hacer un programa, no sé si especial o acá, de el análisis o de lo que quieren hacer con la nueva ley que está haciendo Saldívar. Por favor. Y que nos digas a todo ¿En materia el público. de qué? ¿En materia judicial? Pues en De materia los lo jueces, que de sea. Son muchos capítulos, habría de las que... facultades o No, del tema no, de vivienda. yo o diría qué? la esencia en Ah, que ya. nos puede dar en la Sí, madre claro. nuestras libertades. Judicial. Claro. Por favor. Sí. Que además viniendo de él, digo, es de no creerlo, pero sí lo crees porque empiezas a atar los cabos de qué fue lo que hizo cuando estuvo en la presidencia del Poder Judicial y la Corte, y empiezas a atar cabos. Tú decías, por ejemplo, que en materia de energía eléctrica hubo un dique, pero el día que se iba a decidir en que iba a haber una declaratoria de inconstitucionalidad, Saldívar manipuló los votos temáticamente para evitar la mayoría de 8. Sí hubo 8 votos, pero como él los dividió por temas, evitó que llegaran a los 8 artificialmente. Ahora se entiende, era un aliado del Poder Ejecutivo y estaba a su servicio. Y digo, y con sus declaraciones más recientes creo que queda Le dices más a que claro. que Zapati, le está dices a clarísimo. Zapati cuando estés listo. Sí, claro. Porque Hay que explicarlo. todo mundo está preguntando Hay que explicarlo. de qué se trata la